Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Vamos a empezar dándole muchas gracias a Dios por este tiempo devocional, por darnos la oportunidad de un día más con vida, con señal, con muchas cosas importantes que Dios va colocando alrededor de la vida de cada uno de sus hijos. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra de este día y vamos a pedirle al Señor que de una manera especial, de una manera textual, la coloque en nuestro corazón para que nuestras vidas sigan andando en procura de ese cambio, en procura de esas cosas buenas, en procura de esa bendición que proponen las Sagradas Escrituras para cada una de las personas que han decidido ser parte del cuerpo de Cristo, porque han recibido a Cristo y lo han confesado como su Señor, como su Rey, como su Salvador, y saben y están claros que definitivamente vale la pena servirle al Señor. Entonces vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que esta mañana, que este tiempo sea un tiempo de bendición para la vida de cada uno de nosotros, que esa bendición sobreabunde para nuestra vida y para la vida de cada uno de nuestra familia. Con esto les digo lo siguiente: cuando uno va a las Sagradas Escrituras dejan ver que cuál es la forma de pensar de una persona, así es esa persona. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: una persona puede tener una forma de pensar muy negativa, esa persona va a ser negativa absolutamente en su actuar, las cosas no le van a salir bien, siempre le van a estar haciendo falta recursos para sacar adelante su vida. ¿Por qué razón? Porque con sus pensamientos está rechazando lo que Dios quisiese hacer con esa persona. Cuando la persona, a cambio de ser negativa, es una persona positiva, es una persona que cree que puede, que es capaz, que de alguna manera va a sacar adelante el plan o va a sacar adelante el proyecto que tiene en su corazón, es muy claro que esa persona va a poder llegar a la meta o al punto que se está trazando en su mente, que se está trazando en su corazón. Así, mencionando eso y volviendo al texto que les digo, que está en el libro de los Proverbios, entonces esa palabra dice que cuál es el pensamiento del rey, así es él. Si tiene un pensamiento perverso, es perversa la persona. Si tiene un pensamiento que lo lleve a la santidad, que lo lleve a la buena voluntad, que lo lleve a hacer las cosas bien, pues la persona va a ser buena. Ahora, la pregunta sería: ¿y cómo hacemos para obtener esos pensamientos? La respuesta es sencilla. El primer lugar donde uno encuentra para conseguir buenos pensamientos, pensamientos que instruyan el alma, que instruyan la vida espiritual, para de esa manera pues andar en función a lo que Dios tiene preparado para la vida de uno, teniendo en cuenta de que Dios todos los días está pensando en nosotros y que los pensamientos de Él son buenos, son pensamientos de paz, son pensamientos para que nos vaya bien en todas las cosas. Teniendo en cuenta eso, entonces tendríamos que decir que la parte de donde uno puede sacar buenos pensamientos acerca de la vida de uno y acerca de la vida de la demás gente es en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, ahí encontramos una fuente de buenas maneras de pensar, de buenas maneras de actuar, de la forma como Dios quiere que uno haga las cosas para Él poderlo respaldar. Nosotros encontramos en el libro de Josué, en el capítulo número 1, verso 8, una verdad que yo quiero que usted la lea conmigo hasta donde le sea posible, y si no, que por favor la escuche. Dice, haciendo algunas aseveraciones a mi modo de ver muy importantes, que si uno las tiene en cuenta pues le va a tener que ir bien, porque la Biblia lo dice, las Sagradas Escrituras lo enseñan, y lo que las Sagradas Escrituras enseñan es verdad al 100%. Esta palabra dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Sí? Cuando nosotros leemos esta palabra desde el libro de Josué,
en la Nueva Versión Internacional. Entonces nosotros encontramos cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque esta palabra está diciendo, hable la palabra, lea la palabra en su casa. Y no dice que la lea pasito, sino que la lea durito. O sea, que la oiga usted, la oiga todo su ser y de pronto la gente que esté por ahí alrededor. Sacar un tiempito para leer la palabra de Dios y sacar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos y no la meditamos, quedamos de pronto con una información suelta. Cuando nosotros la meditamos, cogemos esa información y la colocamos en nuestro corazón. Y esa información bíblica, esa palabra que está en las Sagradas Escrituras, afuera no produce mucho, pero cuando usted la tiene en su corazón, produce lo que la Biblia dice, produce exactamente lo que Dios tiene como propósito para la persona que le entrega una palabra en su día a día. Por ejemplo, en este día el Señor nos está entregando esta palabra, lo que quiere decir que Él quiere prosperar su vida y quiere que su vida tenga éxito en todas las cosas que emprenda, en todas las cosas que haga, que prospere en todas las áreas. O sea, cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solamente de cosas materiales, sí se habla de eso, pero cuando se habla de prosperidad se habla de mucho más allá que de las cosas materiales, se habla de esa prosperidad interna, de esa prosperidad almática, de esa prosperidad espiritual de las que proponen las Sagradas Escrituras para uno vivir bien en todas las áreas de la vida, porque ¿qué se gana uno de pronto consiguiendo mucho dinero y entonces a eso llamarlo bendición? Pero si de pronto está haciendo falta la paz, si de pronto está haciendo falta todo lo integral que debe de suceder a favor de la vida de una persona o de una familia para que todo esté funcionando bien, pues yo quiero decirle, de pronto se tenga plata, pero si no se tiene el resto, solamente se tiene plata. Y con plata no se compra nada de los bienes espirituales, nada de los bienes que Dios tiene para la vida de sus hijos, como son la paz, como son la paciencia, como son la alegría, el gozo, la tranquilidad, la bondad y así por el estilo. Todas esas cosas buenas e importantes que la Biblia dice, las debemos de vivir nosotros en el día a día. Volviendo a leer esta palabra que vuelve y nos dice, recita siempre el libro de la ley. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, ¿sí? O sea, quiere decir esto que cuando nosotros leemos la Escritura y la colocamos en nosotros, nosotros estamos recibiendo de parte de Dios un consejo y es de estar moviendo nuestro día, nuestro diario vivir en acuerdo a la palabra, porque la palabra meditar nos está llevando allá. Si yo medito en la palabra que Dios me da para empezar mi día, todo mi día va a girar en torno a esa palabra y el resultado será que me vaya en acuerdo a lo que esa palabra dice. Y vuelvo a decirles, esta palabra dice que si uno hace eso, entonces al cumplir con cuidado todo lo que en ella está escrito, entonces voy a prosperar y voy a tener una vida exitosa. Cuando miramos la palabra desde esos puntos, entonces podríamos agregarle algo. Si yo quiero tener éxito, si yo quiero ser una persona exitosa, voy a tener que estar agarrado de los mandamientos que Dios tiene en su palabra, que me dice yo debo cumplir, en los que me dice yo debo vivir. Si eso pasa, que yo hago la parte que a mí me toca, no habría ninguna razón para que no me vaya bien en todo lo que yo haga. ¿Por qué razón? Porque Dios va a estar muy pendiente de que si uno hace lo que Él dijo en la Biblia que se debería hacer, entonces la promesa que Él tiene puesta en el texto será para la vida de uno, para la vivencia de uno, para uno disfrutarla, para uno vivir en acuerdo a eso que el Señor ha dejado como promesa después de cumplir el mandamiento. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Dios coloca en este día? Que leamos la Biblia, que meditemos en ella, que hagamos todo lo que en ella dice debemos hacer. Ahora, ¿cuál es el compromiso que Dios adquiere con los que hacemos eso? Nos va a prosperar y vamos a ser personas de éxito. Que Dios nos los bendiga mucho, que Dios los guarde y entonces será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.